Buenas noches. Bueno, en esta tercera clase del módulo de hematología vamos a presentar a la doctora Susana Bustos, Andrea Susana Bustos, que es médica especialista en hematología clínica y oncohematología, médica hematóloga en el Centro Oncológico y Hematológico Fénix de Santiago del Estero. Y ella nos va a hablar sobre anemias. Bienvenida, ¿Qué doctora. tal? ¿Qué tal? Buenas noches a Hola, toda buenas la noches. gente que está conectada. Bueno, eh, lo que me han convocado a hacer es una presentación sobre anemias. La idea de la clase es tocar aquellas anemias más frecuentes que son de hallazgo común para el médico clínico y hacer una revisión acerca de las pautas de manejo y de seguimiento de estas anemias comunes que cualquiera de nosotros puede ver en un consultorio a diario. Bueno, la forma en que he dividido la clase es que en primer momento vamos a dar una definición acerca de lo que cómo uno puede encontrar una anemia, cuáles son sus manifestaciones clínicas, cuáles son los estudios de evaluación diagnóstica que se deben hacer. Vamos a hacer también una parte práctica con casos clínicos que ilustran el tema, las bases del tratamiento y algunas conclusiones. Bueno, la Organización Mundial de la Salud establece el diagnóstico de anemia cuando en un adulto uno encuentra en hombres un hematocrito menor a 38 y una hemoglobina menor a 13, en mujeres un hematocrito menor a 36 y una hemoglobina menor a 12. Hay situaciones especiales en las cuales estos valores de corte cambian, como es, por ejemplo, en embarazo y en niños menores a 5 años, en el que el requisito es el de una hemoglobina menor a 11, y todo esto es independiente del recuento de hematíes que presente el paciente, porque se ha visto que la función de disminución de la oxigenación es más fidedigna teniendo en cuenta los valores de hematocrito y hemoglobina que el recuento total de glóbulos rojos que tiene un paciente. A efectos prácticos, se recomienda evaluar a un paciente adulto por anemia cuando la cifra de hemoglobina es menor a 11 gramos por decilitro. La anemia es una patología de alta prevalencia. Se ha estimado que el 24% de la población general puede tener anemia en algún momento de su vida y que hay momentos especiales de la vida en los cuales uno es más propenso a desarrollarla. En niños menores a 5 años la prevalencia es del 20%. En mujeres en edad fértil, esa cifra es cercana al 30% y es un poco mayor en las mujeres embarazadas, pudiendo llegar al 37%. En adultos mayores, la cifra es variable. Uno encuentra un 17% de adultos mayores con anemia y esa cifra se eleva a un 47% en aquellos que están internados o en residencias geriátricas. Una forma de clasificar la anemia, vamos a ver varias, es según el tiempo de evolución en el que se haya desarrollado en aguda o crónica. Son anemias agudas las anemias poshemorrágicas y las anemias que aparecen tras hemólisis, ya sea un cuadro hemolítico de nuevo o una crisis hemolítica de una anemia ya conocida. Y también es de instalación aguda subaguda la anemia que aparece en la aplasia medular. Como causas crónicas tenemos todas las carenciales, tenemos también las anemias hereditarias y también aquellas anemias causadas por enfermedades oncológicas u oncohematológicas.
Por severidad, de acuerdo a las cifras de hemoglobina y hematocrito que presente el paciente, vamos a tener anemias leves, moderadas y severas. Anemias leves son aquellas en las cuales la hemoglobina está disminuida y llega hasta 9 gramos por decilitro. Moderada cuando está entre 8,9 y 7,6 gramos por decilitro, y severa cuando la hemoglobina es menor a 7,5. De acuerdo a la fisiopatología que esté causando el cuadro, uno puede encontrar anemias que son regenerativas y anemias que son hipo o arregenerativas. Esto se valora con el porcentaje de reticulocitos que tiene el paciente. Son anemias regenerativas aquellas en las que existe pérdida de sangre o, por ejemplo, destrucción de glóbulos rojos. En este tipo de anemias, la capacidad productiva de la médula ósea está intacta. Pacientes que tienen menor producción de glóbulos rojos, uno encuentra anemias hipo o arregenerativas. Y la causa de esto puede ser carencias de hierro, vitaminas, interferencia inflamatoria, presencia concomitante de enfermedades endocrinológicas, insuficiencia renal o ya lesiones de la stem cell de la médula ósea, como ocurre en las aplasias, mielodisplasias y otras enfermedades hematológicas. Las manifestaciones clínicas de la anemia son comunes para todos los tipos en común, digamos, y hay algunas manifestaciones que son más propias de algunos tipos especiales de anemia. Tenemos manifestaciones comunes que suelen ser causa de consulta del paciente, como la presencia de cansancio, debilidad, agotamiento, presencia de palidez, cefaleas, tener a veces disnea relacionada con el ejercicio, sensación de fatiga. En anemias específicas como son la anemia ferropénica, la anemia por carencia de hierro, el paciente también puede consultar por caída del cabello, por presencia de uñas quebradizas, por piernas inquietas, tener pica, que es el antojo de sustancias no comestibles como el hielo, por ejemplo. En anemias carenciales por deficiencia de vitaminas también podemos encontrar presencia de úlceras en la boca y en la lengua, y el paciente también puede tener alteraciones sensitivas que es propio de las anemias por carencia de B12, por ejemplo. En datos adicionales que uno debiera recabar para terminar de estudiar una anemia, en la anamnesis es la presencia pasada de anemia y qué tratamiento recibió, todos los antecedentes patológicos completos del paciente acerca especialmente de presencia de enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedades endocrinológicas, reumatológicas, gastrointestinales y otras. Hay que indagar bien acerca de la alimentación que tiene el paciente para saber si tiene alguna restricción dietaria, si sigue alguna dieta. Hoy en día es común pacientes vegetarianos, veganos, que tienen muy restringidos los alimentos que consumen, o también la presencia de intolerancias digestivas, intolerancia a la leche, al gluten, que también es importante recabar. En la mujer hay que conocer bien todos los antecedentes gineco-obstétricos, el número de gestas, cómo menstrua, cuánto menstrua, son todos datos muy importantes a la hora del diagnóstico. Saber si hay clínica hemorrágica que pueda llegar a ser causa de la anemia que tiene nuestro paciente, si tiene hematuria, si tiene proctorragia,
que es un dato que muchas veces suelen ocultar, pero que hay que indagarlo. También si hay síntomas digestivos, dolor, si hay pirosis, si hay alteraciones intestinales, inflamatorias, el ritmo catártico, todo suma. Si hay antecedentes de ictericia o coluria en el paciente, que son datos relevantes cuando uno sospecha que la anemia que tiene el paciente es una anemia hemolítica. Si tiene antecedentes quirúrgicos, las cirugías bariátricas hoy en día son causa frecuente de anemia porque se altera mucho la absorción y el metabolismo en sí del hierro y las vitaminas. Antecedentes de nefrectomía como causa de insuficiencia renal y deficiencia de eritropoyetina, si tiene antecedentes de esplenectomía que hagan sospechar alguna anemia hereditaria, y también cuáles son sus antecedentes familiares acerca de anemia y también si hay antecedentes oncológicos. Datos que debemos recabar en el examen físico es si existe palidez, si existe ictericia o si existe subictericia, que es ver el colorido amarillento a nivel solamente de la mucosa conjuntival, que es como muy tenue, muy débil. Si hay estigmas de sangrado en el paciente que hagan pensar en presencia concomitante de otras citopenias, si hay lengua de papilada o glositis, y también la presencia de adenomegalias, hepato o esplenomegalia que hagan pensar en algún cuadro hematológico específico. Según la severidad, uno puede encontrar pacientes que tienen una anemia leve, que tienen muy pocos o ningún síntoma, una anemia moderada en la cual ya encontramos cosas más marcadas, debilidad, fatiga, que tienen disnea de esfuerzo, que tienen taquicardia, y anemia severa cuando ya se acompaña de mareo, confusión, síncope, dolor torácico. En esos casos uno es como que no tiene que perder mucho el tiempo y derivar rápidamente al paciente para recibir tratamiento. Y severidad en cuanto a tiempo de evolución, están estos síntomas como la presencia de alteraciones unguiales, alopecia, atrofia de la mucosa lingual y gástrica, malabsorción, que se ligan más que nada al tiempo de evolución que presenta la anemia del paciente que estamos evaluando. Ahora bien, ¿cómo se evalúa a un paciente en el cual uno sospecha que tiene anemia? Siempre a través de métodos complementarios. Lo primero, lo inicial, es hacer el hemograma con recuento plaquetario. Es fundamental también contar con los índices hematimétricos, el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. El RDW o ADE es también de mucha utilidad. El extendido de sangre periférica hecha por el hematólogo, o bien hay veces que también los bioquímicos dan varios datos de cuál es la morfología que tiene el paciente. El recuento de reticulocitos en forma de porcentaje o índice reticulocitario también es importante para saber las características de la anemia que tenemos. Entonces, con todos estos datos iniciales, vamos a poder establecer el diagnóstico de anemia, básicamente con las cifras de hemoglobina y hematocrito. Vamos a poder evaluar si existen otras citopenias acompañantes al cuadro de anemia, definir cuál es la severidad de la anemia en cuanto a qué valores presenta el paciente en cuestión, y vamos a poder clasificar morfológicamente, que es la parte fundamental para poder estimar la causa de la anemia que estamos presenciando.
para hacer un repaso de los índices hematimétricos y cuál es la relevancia que tienen, vamos a ver estas características. El volumen corpuscular medio se refiere a cuál es el tamaño del glóbulo rojo. Lo normal es que ese tamaño oscile entre 80 y 100 femtolitros. Eso sería un glóbulo rojo de tamaño normal. Cuando ese volumen es mayor a 100, uno dice que el paciente tiene macrocitosis. Y si ese tamaño es menor a 80, al límite, entonces el paciente va a tener microcitosis. Entonces, cuando viene informado, uno lo primero que puede ver es si el paciente tiene una anemia normocítica, microcítica o macrocítica. Con los valores de hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular, lo que vamos a saber es cuán lleno de hemoglobina, o sea, cuán pigmentado está el glóbulo rojo de nuestro paciente. Entonces, lo que vamos a poder establecer con estos valores es si existe normocromía, si el valor de hemoglobina corpuscular está entre 27 y 30, si hay hipocromía, o sea, si tiene glóbulos rojos pálidos como este, que es altamente sugestivo, por ejemplo, de carencia de hierro, o si hay hipercromía, que es más raro de encontrar, pero que también puede llegar a existir. Con el RDW, que es este último parámetro, uno lo que puede estimar es cuál es el ancho de distribución eritrocitaria. ¿A qué se refiere eso? A cuán parecidos entre sí son los glóbulos rojos que tiene la muestra de un paciente. Cuanto más dentro de lo normal está el RDW, hablamos de que nuestro paciente tiene isocitosis, o sea, todos sus glóbulos rojos son más o menos del mismo tamaño. Cuanto más alto sea el RDW, hablamos de que el paciente tiene más anisocitosis, o sea, conviven glóbulos rojos de tamaño normal con otros de tamaño mayor o menor al que corresponde que tuviera que tener. Con estos parámetros uno hace esta clasificación, que es la morfológica, que es la que se utiliza en forma práctica para el estudio de cualquier anemia. Es en lo que el hematólogo primero se fija a la hora de estudiar un paciente por anemia. Entonces, en aquellos pacientes que tienen anemia definida y un volumen pequeño, tienen una anemia microcítica, uno va a evaluar cuáles son las causas más comunes de microcitosis. Dentro de estas causas, la más común es la anemia por deficiencia de hierro. En cantidad mucho menor, uno podría pensar en una talasemia, en una anemia por enfermedades crónicas o en una anemia sideroblástica, que son casos raros. En una anemia con volumen normal, entre 80 y 100, se habla de una anemia normocítica. Hay varias anemias que pueden tener esta característica de normocitosis. Por ejemplo, las anemias de las enfermedades crónicas, que también son muy comunes de ver, algunas anemias hemolíticas y algunas anemias por problemas medulares también son normocíticas. Y en el grupo ya de las anemias con volumen mayor a 100, anemias macrocíticas, tenemos aquellas que son inducidas por drogas, aquellas que se producen por deficiencia de ácido fólico o vitamina B12, aquellas que están presentes en las displasias, en daño hepático crónico o en aplasia medular. Bueno, con estos primeros estudios, uno va a orientar los estudios siguientes que le van a permitir llegar al diagnóstico de la anemia que tiene el paciente en cuestión. Dentro del laboratorio básico para el estudio de una anemia, se considera el perfil de hierro, ¿no?, que es
solicitar la ferremia, transferrina y ferritina, el perfil tiroideo, la función renal, el hepatograma, la LDH, la eritrosedimentación, un parámetro viejo, pero que tiene mucha utilidad, el despistaje de una anemia, los dosajes de B12 y ácido fólico, y en algunos casos, de acuerdo a lo que hayamos recabado, el estudio de sangre oculta en materia fecal. Estudios adicionales que se le pueden solicitar al paciente dependen siempre de los hallazgos que hayamos tenido en los estudios previos y también en cuál sea la sospecha diagnóstica de este paciente. Si uno sospecha malabsorción, por ejemplo, está bien solicitar estudios para enfermedad celíaca. Si se sospecha una gastritis autoinmune, los anticuerpos anticélula parietal o antifactor intrínseco, un colágenograma básico si la sospecha es una anemia secundaria, una enfermedad reumatológica, la prueba de Coombs para evaluar una anemia hemolítica, dosaje de eritropoyetina si se estima que hay un descenso en estas cifras, el proteinograma electroforético, serologías virales para evaluar si no hay una infección como trasfondo de la anemia del paciente. Otros estudios que se solicitan son estudios de imágenes para evaluar organomegalias, adenomegalias, endoscopías alta y baja si la sospecha es un sangrado o malabsorción, y marcadores tumorales, antígeno prostático si parece ser una anemia de origen oncológico. Los estudios más específicos para evaluar una anemia generalmente ya los solicita el hematólogo cuando ya se está buscando una causa más rara de anemia. Dentro de estos tenemos estudios como la electroforesis de hemoglobina, los estudios de médula ósea, con sintomatología, algunos test hereditarias, dosajes de crioglobulina si uno ya está sospechando una anemia hemolítica por anticuerpos fríos, y hay estudios moleculares que sirven para detectar alteraciones específicas del glóbulo rojo ligadas a otras anemias hereditarias. Bueno, vamos a ver aquí 4 casos clínicos con 4 anemias diferentes, 4 pacientes totalmente diferentes entre sí, y que, digamos, serían como una hora de consultorio común para hematología, la presencia de estas anemias distintas con diagnósticos distintos y que exigen un ejercicio diferente de razonamiento. El primer caso corresponde a una mujer joven de 37 años de edad que consulta por debilidad y mareos. Ella refiere presentar menstruaciones abundantes, no tiene restricciones alimentarias ni síntomas digestivos. En la exploración física solamente se le halla palidez. En los análisis que trae tiene una hemoglobina de 8,5, un volumen corpuscular de 70, una hemoglobina corpuscular de 22, los dos parámetros de lo normal, tiene un RDW aumentado en 18, tiene leucocitos normales y plaquetas ligeramente elevadas en 480.000. Con estos datos que tenemos hasta aquí, hemograma con índices, uno tiene un diagnóstico inicial de una anemia microcítica hipocrómica. Cuando partimos de este diagnóstico, nos vamos a ver cuáles son las causas más comunes del cuadro de microcitosis
e hipocromía. La primera causa es la anemia ferropénica. Es la más común, es la anemia que uno más frecuentemente ve en la práctica diaria y por eso también es la que exige ser descartada en primera instancia. Para poder descartar o para poder reforzar el diagnóstico de anemia ferropénica, uno lo que debe hacer es solicitar el perfil de hierro. Lo que habíamos visto, ferremia, transferrina, la saturación de la transferrina y el valor de ferritina. En la anemia ferropénica uno va a encontrar disminuidos los valores, obviamente, de hemoglobina, el volumen, descendidos los niveles de ferritina que expresan los depósitos que contiene el paciente de hierro. La transferrina, que es el transportador del hierro, va a estar aumentado porque en respuesta a la menor cantidad de hierro en el organismo, se empieza a generar en exceso transferrina para captar cada molécula de hierro que llegue a la circulación y por tanto el índice de saturación de transferrina va a estar disminuido porque hay poco hierro, mucha transferrina y va a estar poco saturada porque no tiene a qué unirse. Ese sería el cuadro típico de una anemia ferropénica. Que si lo comparamos otros cuadros que también provocan microcitosis y hipocromía, están en los otros cuadros uno ve valores normales. En la paciente en cuestión, este sería un extendido de sangre periférica de la paciente. Veríamos la presencia de microcitos, de hipocromía, que es esto de tener la claridad central mucho más extendida. Vemos la presencia de anisopoiquilocitosis, que se refiere a tener glóbulos rojos de distinta forma y de distinto tamaño. Esa sería la traducción de este frotis. Y cuando se le solicita el estudio del hierro, se ve que tiene una ferremia descendida en 25, una transferrina aumentada en 410, una saturación baja del 7% y una ferritina o hierro de depósito muy disminuido en 5. Tiene reticulocitos en cantidad normal, el perfil tiroideo es normal, la eritro es de 20, que es esperable, y tiene una ecografía ginecológica en la cual se han encontrado miomas uterinos que pueden ser la causa de sus menstruaciones abundantes. Entonces, en este cuadro, el diagnóstico final es de una anemia ferropénica. Vamos a hacer un repaso cortito acerca del metabolismo del hierro. El hierro normalmente ingresa en forma de hierro hemínico, que es el hierro que contienen las proteínas de origen animal, y en hierro no hemínico, que es el que tienen los vegetales. El hierro hemínico se incorpora a la célula intestinal directamente, se absorbe directamente sin sufrir ninguna modificación. El hierro vegetal no hemínico tiene que ser primero oxidado, pasar a su estado férrico a nivel gástrico para que a nivel del enterocito se revierta ese proceso y vuelva a ser hierro ferroso reducido para poder ser internalizado en la célula intestinal. Una vez dentro de la célula intestinal, solo va a salir de la célula intestinal y pasar a la circulación si ese enterocito está expresando ferroportina, que es una proteína que se encarga de exportar el hierro del interior del enterocito hacia la circulación, donde ese hierro
que queda libre, digamos, en el plasma, es captado por la transferrina sérica para ser transportado a los órganos que lo necesitan, ¿sí? Todo este proceso es regulado por un factor hormonal que produce el hígado que se llama hepcidina. La hepcidina es como les decía, un factor hormonal que secreta el hígado y que lo que hace es inhibir la producción de ferroportina por el enterocito y de esa forma dejar el hierro retenido en el interior de la célula intestinal cuando este no es necesario. Entonces, normalmente en un paciente que tiene ferropenia, la hepcidina está inhibida, no se produce hepcidina, porque la idea es poder captar y que todo el hierro posible pase a la circulación por este sistema y así sea utilizado por la médula ósea, por los músculos para continuar con la producción de mioglobina y hemoglobina. Entonces, cuando uno tiene un paciente en el cual el diagnóstico es de una anemia ferropénica, hay que hacer un ejercicio mental, digamos, de ver cuál es la causa del cuadro del paciente. Si tiene un aumento de las pérdidas, cuál es la pérdida que está causando el cuadro de poco hierro en su organismo. Si es algún problema gastrointestinal, si tiene alguna lesión tipo ulcerosa, si es un cáncer, si es un problema ginecológico en la mujer, si hay hematuria, si hay hemorragia alveolar, que serían casos más raros, digamos, o bien si hay un problema en la absorción, o sea, si tiene menor capacidad de absorber el hierro, ya sea por algún problema gástrico o intestinal, ¿sí? Y ver también si este paciente no es un paciente que tiene mayor demanda de hierro, como es el caso del embarazo y la lactancia, ¿sí? Bueno, esto más, después lo vamos a repasar un poco, pero es lo que el algoritmo que nos tiene que venir a la cabeza cuando uno encuentra un paciente con ferropenia, que es el más común de los tipos de anemia que vamos a ver. Vamos a ver otro caso ahora de otra paciente, mujer de 68 años de edad. Ella consulta por astenia, debilidad y dolores articulares. Tiene antecedentes de una artritis reumatoidea en tratamiento con metotrexato, pero con mal control de los síntomas. Al examen físico tiene palidez, tiene las deformidades articulares típicas en manos y pies y tiene dolor a la palpación. Trae un hemograma con una hemoglobina de 9,2. Tiene un volumen corpuscular de 97, una hemoglobina corpuscular de 28, ambos valores están dentro de lo normal. Tiene un RDW ligeramente elevado en 16, tiene 4.100 leucocitos y plaquetas en 120.000, o sea, tiene esos valores de glóbulos blancos y plaquetas ligeramente por debajo de lo normal. El cuadro general de la paciente entonces es de una anemia normocítica normocrómica. La Sociedad Argentina de Hematología publica este algoritmo para diferenciar y estudiar básicamente una anemia, y en el caso de esta paciente nosotros nos situaríamos en este cuadro, que es el del volumen corpuscular normal, o sea, el de una anemia normocítica. En este caso no tenemos el valor de reticulocitos, pero sabemos que la paciente ni sufrió hemólisis ni tuvo hemorragia. Entonces nos ubicaríamos en esta parte
en la cual las sospechas de diagnóstico son o de la fase inicial de carencia de hierro, ácido fólico, o bien de una anemia de trastornos crónicos o secundaria a problemas renales, endocrinos, y etc. Los hallazgos de esta paciente: tenemos un frotis en el cual tiene tamaño y colorido conservados, tiene una ligera anisocitosis, o sea, algunos glóbulos rojos un poco más grandes de lo normal. Se le hizo el perfil de hierro, que le salió con un valor normal de ferremia, de saturación y de ferritina, o sea, no tiene problemas con el hierro, tiene valores normales ahí, pero lo que sí tiene es una disminución de la transferrina. Tiene reticulocitos en cantidad normal, tiene una eritrosedimentación acelerada en 84, tiene un perfil tiroideo normal, se le hizo un dosaje de B12 y ácido fólico, el dosaje de B12 fue normal, el de ácido fólico está ligeramente disminuido, se considera normal cuando supera los 15, el LDH y el hepatograma son normales. En este caso, el diagnóstico final de la paciente sería el de una anemia de las enfermedades crónicas, que está definida por este perfil de hierro casi normal, con transferrina baja, y tiene también un componente carencial en ácido fólico, porque le salió disminuido el ácido fólico sérico, y por el antecedente mismo que nombra la paciente de tomar metotrexato hace mucho tiempo, que es un medicamento que es un antimetabolito, que está, digamos, que provoca descenso de los niveles de ácido fólico de cualquier persona. Las anemias de las enfermedades crónicas es otro diagnóstico frecuente en la práctica clínica. Uno la puede definir desde el punto de vista bioquímico por la presencia de la anemia, que generalmente es una anemia normocítica y que tiene este perfil de hierro particular, con valores normales o ligeramente disminuido en algunos casos de los valores del hierro, y transferrina disminuida. Este tipo de anemias se explican porque el estímulo inflamatorio, que puede partir de una infección, de infecciones a repetición, de problemas autoinmunes o de enfermedades tumorales, lo que generan es una activación de monocitos y células T, o sea, una activación inflamatoria y producción de múltiples citoquinas inflamatorias, cuyo efecto final consiste en frenar la eritropoyesis por un lado, o sea, se disminuye la producción de glóbulos rojos debido a que disminuye la producción de eritropoyetina, ¿sí? Y también porque hay una menor respuesta de los precursores eritroides a la eritropoyetina mediada por el interferón gamma. Por otro lado, lo que ocurre es un secuestro del hierro, porque al aumentar la producción de hepcidina a nivel hepático por interferencia de la interleuquina 6, lo que ocurre es que se internaliza y se degrada la ferroportina del enterocito. Entonces el hierro que ha llegado a absorber el intestino queda retenido en la célula intestinal y no pasa al plasma. Por otro lado, esto sobre todo ocurre en las infecciones crónicas o en las infecciones a repetición. Los neutrófilos producen un mediador que es la lactoferrina. La lactoferrina, la función que tiene es la de captar todo el hierro que esté a nivel circulante
para evitar, digamos, la utilización de ese hierro por los microorganismos. Y de esa forma también aumenta la producción de ferritina porque ese hierro lo entrega a los macrófagos. Entonces, eso es lo que explica que en todos procesos inflamatorios crónicos pueda haber una elevación de la ferritina como reactante de fase aguda. Entonces, en las enfermedades crónicas, el mecanismo fundamental para producción de anemia es el freno de la eritropoyesis, pero el secuestro del hierro es el dato bioquímico que a nosotros nos permite hacer el diagnóstico, ¿sí? Quiero volver. Esto es importante lo que les mencionaba recién porque muchas veces uno parte del diagnóstico de anemia inflamatoria para empezar a buscar cuál es la causa inflamatoria que está generando la patología del paciente. Entonces, es algo que, digamos, cuando uno lo encuentra, tiene que pensar qué más tiene el paciente. Si es portador de una artritis reumatoidea, si tiene algún tumor oculto, si tiene alguna infección crónica no diagnosticada. HIV, por ejemplo, es una forma de llegar a ese diagnóstico, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver otro caso Andrea, más. Sí, sí. Bueno, antes de que pasemos a los otros casos, que me parece cómo no. muy linda, excelente tu disertación, para que quede claro, ahí vos habías puesto un gráfico, no sé si es posible, que habías Sí, diferenciado ahí al principio, viste, de las microcíticas, las que pueden ser sí, microcíticas, que era sí, la ferropénica, la sí, beta talasemia y las enfermedades crónicas, como sí. para volver y así dejar bien claro ahí que decía las Bien, diferencias, ok, sobre todo la ferritina, el RDW y la bien, ferremia, creo que era, para que quede claro, está bien, muy ilustrativo y práctico bien. lo que dijiste, pero para que quede claro antes de pasar con los otros tipos de las anemias. ¿Cómo no? Ahí está. Bien. Aquí está ilustrado lo que estábamos hablando recién. La anemia de los trastornos crónicos, que es esta última que vimos, por lo general tiene hemoglobina disminuida porque es una anemia, tiene un volumen normal o que puede estar a veces ligeramente disminuido, el RDW normal o ligeramente aumentado. Esto de las variaciones tiene que ver con si el paciente tiene asociado algo de ferropenia o no, que también pueden coexistir los dos cuadros. Una ferritina elevada o normal, una transferrina disminuida o normal, una saturación de transferrina normal o disminuida si es que hay algo de ferropenia dando vuelta, y bueno, y el receptor soluble de transferrina que está normal o bajo. En un momento sale ¿Sí? la médica, se notaba que tenía el torso Ah, desnudo, leí que se estaba Pueden cubriendo las utilizar los tetas micrófonos. Sí, a putearlo, sí, pero sí, y carísimo. dándole el diagnóstico de la mujer, Pedimos por diciéndole lo que favor vuelva que mañana. apaguen los micrófonos, por favor. Uy, Gracias. bien. Si están de acuerdo, continúo con lo que resta. Para descartar eso, para hacer el diagnóstico diferencial, que estaba muy lindo ese cuadrito. Muchas Bien. gracias. Sí, No, sí, no, de seguimos. nada. Bien, seguimos. Bien. Bueno. Este tercer caso es de otra mujer, 65 años, con debilidad y palidez importante de largo tiempo y historia de hipotiroidismo. En la exploración física es una paciente que viene pálida, que tiene subictericia conjuntival, que tiene una lengua depapilada.
y tiene además un ligero edema en miembros inferiores e hipoestesia palmoplantar. En el laboratorio que trae encontramos una hemoglobina de 7, un volumen corpuscular de 15, un RDW de 18, plaquetas en 110.000 y leucocitos en 3.500. El diagnóstico inicial de esta paciente sería de una anemia macrocítica, ¿sí? Porque tiene el volumen corpuscular por encima de 100 y con este valor de mayor a 115, uno estimaría que se trata de una anemia megaloblástica, ¿sí? Entonces, situándonos en el algoritmo este de diagnóstico, vemos que la paciente tiene el volumen corpuscular elevado y bueno, tendríamos que bucear un poco entre estas distintas causas de anemia macrocítica, ¿sí? Como podemos ver, aparece la anemia megaloblástica como causa cuando uno tiene asociados también leucopenia y o trombopenia, y también hay otras anemias de origen medular, como las displasias, aplasias o cuando hay infiltración. Vamos a ver cómo continuamos con esta paciente. Bueno, este sería el extendido de sangre periférica que he sacado de internet. En el que se observa que tiene macrocitosis, o sea, glóbulos rojos de tamaño mayor al normal, tiene anisocitosis, o sea, tamaño diferente entre los glóbulos de la muestra, tiene policromatofilia, que es diferente coloración, diferente grado de afinidad por la tinción, tiene punteado basófilo, que es, ahí les muestro, es esto que aparece aquí, que son restos de ADN presentes en el citoplasma del paciente, y tiene otra cuestión que es muy característica de las anemias carenciales de B12 o de ácido fólico, que es la polisegmentación neutrófila, que es tener neutrófilos con más segmentos de lo que corresponde. Ella tenía reticulocitos normales, tenía un perfil de hierro que es normal, una eritro en 23, un hepatograma en el cual se observa una elevación de la bilirrubina total a expensas de la indirecta, una LDH elevada en 5.200, una TSH alterada en 7,2, o sea que habla de un hipotiroidismo que no estaba bien controlado, una B12 disminuida en 74 y folatos normales. Estas alteraciones que podemos ver con LDH alta y con bilirrubina a predominio indirecto elevados son signos indirectos de eritropoyesis ineficaz. O sea, que esta paciente, por la carencia vitamínica que tiene, que es de B12, como se ve reflejado aquí en los estudios, produce glóbulos rojos que son carentes, que son defectuosos, digamos, desde el punto de vista funcional, y muchos de ellos son destruidos rápidamente, con lo cual se eleva la LDH y se eleva la bilirrubina indirecta por la transformación de la hemoglobina. Se le hizo una ecografía abdominal que fue normal, se le hizo una endoscopía alta que muestra una gastritis con una marcada atrofia antral sin signos de sangrado, y en esta paciente está pendiente el resultado de los anticuerpos antifactor intrínseco y anticélula parietal para terminar de descartar que la gastritis que tiene sea una gastritis autoinmune. Si uno corroborara que estos valores son positivos, ¿sí? El cuadro pasaría a llamarse anemia perniciosa. La anemia perniciosa es la anemia megaloblástica
causada por una gastritis autoinmune. Si bien la edad de esta paciente por ahí hace pensar que la atrofia que tiene puede ser solo por la edad, intensificada por el hipotiroidismo y cosas por el estilo, no está mal descartar la anemia perniciosa como causa. Entonces, es una anemia megaloblástica por deficiencia de B12. Cuando uno encuentra macrocitosis, una de las cosas que nos tiene que, digamos, impulsar la búsqueda es ver si no hay una deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, que son las dos vitaminas fundamentales que necesitamos para la producción de glóbulos rojos y de otros elementos formes de la sangre. Ambas vitaminas, la B12 y la B9, que es el ácido fólico, participan en la síntesis de ADN y en los procesos de maduración de los glóbulos rojos y de los otros glóbulos. Entonces, cuando hay carencia de una o de las dos, el glóbulo rojo que se forma por lo general es macrocítico, ¿sí? Habitualmente encontramos vitamina B12 utilizable en todos los alimentos de origen animal. La única fuente biológica utilizable por el ser humano son los alimentos de origen animal y proteína animal. Si bien hay B12 en pocas cantidades en algunos vegetales, biológicamente nosotros los seres humanos no lo podemos aprovechar, así que la única fuente, como que quiero recalcar, es la proteína animal. Una vez ingeridas, estas proteínas que contienen vitamina B12 necesitan de la acidez gástrica y de la producción de pepsina y de otras secreciones gástricas para que las proteínas se escindan y liberen la B12 que viene unida a ellas. También es fundamental a nivel gástrico la producción de factor intrínseco, que es un cofactor que es necesario en el ilion distal para que la vitamina B12 pase al enterocito, sea internalizado y de esa forma pueda pasar a la circulación y al plasma, ¿sí? Para ser transportada. Entonces, como vemos, necesitamos de un tubo digestivo indemne, ¿sí? Para poder tener un buen metabolismo y una buena absorción de B12. Requiere de un estómago en condiciones, de un ilion distal en condiciones y de que no haya interferencias en ninguno de esos sectores para que la vitamina B12 llegue a buen puerto, digamos. Por otro lado, la vitamina B9 o ácido fólico es una vitamina que generalmente uno la ingiere en forma de poliglutamato, pero la forma en que se absorbe es como monoglutamato, ¿sí? Que es la que lleva el nombre de ácido fólico. Generalmente la fuente biológica de esta vitamina son alimentos de origen animal y vegetal. No sufre ninguna transformación a nivel gástrico, sí necesita ser escindida, digamos, esa forma poliglutámica a monoglutamato a nivel intestinal y en el duodeno proximal es a donde se produce la absorción de esta vitamina, ¿sí? Al igual que la del hierro. La del hierro también ocurre a nivel del duodeno y de la primera porción del yeyún. Una vez que ingresa al enterocito, es transportada por el plasma unido a la albúmina y de ahí se distribuye al resto del organismo. Entonces, estas dos vitaminas, la B12 y el ácido fólico, están muy ligadas
a la función, al funcionamiento del aparato digestivo para tener niveles óptimos. Las causas de deficiencia de vitamina en ambos casos están relacionadas o con disminución de la ingesta de ambos, ya sea porque el paciente está haciendo alguna dieta en particular, o bien por alteraciones que pueda llegar a tener el aparato digestivo en cualquiera de sus porciones y que puedan resultar en una menor metabolismo y en una menor absorción de ambas vitaminas. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, con B12, el vegetarianismo estricto o veganismo también son causas de menor ingesta de B12, insuficiencia pancreática, gastritis atrófica, malabsorción en todas sus formas. Y también hay que pensar en la interferencia que producen algunos fármacos en la función digestiva y por tanto en la absorción de las vitaminas. El uso de todos los inhibidores de la bomba y anti-H2, o sea, ranitidina y derivados, son todos causa de presencia de deficiencia de B12 porque alteran la acidez gástrica y alteran las condiciones para el correcto metabolismo de la B12. La metformina, la colestiramina, son todos fármacos que van a alterar la absorción de B12. Y con respecto al ácido fólico, tenemos que pensar que puede haber una dieta insuficiente y hay también condiciones en las cuales aumentan mucho las necesidades porque es una vitamina que no se absorbe, que no se deposita en grandes cantidades. Entonces, todas aquellas situaciones biológicas que aumentan las necesidades de ácido fólico son potencialmente causa de carencia del mismo. Entonces, embarazo, lactancia, tener hemólisis crónica, tener procesos inflamatorios crónicos y cáncer, hipertiroidismo, psoriasis, el alcoholismo crónico, la cirrosis hepática son dos causas también de alteración en los niveles de ácido fólico. Como fármacos, hay varios fármacos que interfieren en el uso del ácido fólico, por ejemplo, los anticonceptivos orales, también los inhibidores de la bomba, el metotrexato, la pirimetamina, hay varios. Y bueno, hay que tener en cuenta en la anamnesis todas estas cuestiones para pensar en si las alteraciones que presenta nuestro paciente no se deberán a interferencia de alguna de estas causas. Bueno, vamos al último caso, ¿sí? Con otra anemia totalmente diferente, ¿sí? En este cuarto caso tenemos un paciente joven, varón, de 18 años de edad, que tiene historia de hepatitis de repetición. Él tiene como antecedente familiar un hermano que ha sido esplenectomizado, pero él desconoce la causa. Y la madre del paciente tiene síntomas similares a los suyos. Al examen físico se puede evaluar la presencia de un tinte ictérico y palidez en piel y mucosas sin presentar síntomas de sangrado, ni signos tampoco. Y tiene una esplenomegalia grado 1. Al realizar el hemograma, encontramos que tiene una hemoglobina de 9, un volumen corpuscular de 90, que es un valor normal, y reticulocitos elevados en un 10%. Y tiene además leucocitos y plaquetas normales. En este caso, el diagnóstico inicial sería de una anemia normocítica con reticulocitos elevados. Si nos vamos de vuelta al algoritmo, veríamos
que tiene volumen normal y reticulocitos elevados. Las causas más comunes son la hemólisis y la poshemorrágica. No tiene antecedentes hemorrágicos, así que uno se inclinaría por el diagnóstico de hemólisis en este paciente. Cuando hablamos de anemias hemolíticas, tenemos múltiples causas y múltiples cosas en las que pensar. Hay una definición bioquímica de hemólisis o de anemia hemolítica que la tenemos que tener siempre presente. Uno define bioquímicamente una anemia hemolítica cuando encuentra hemoglobina baja, bilirrubina indirecta elevada, LDH elevada, reticulocitos elevados y aptoglobina baja. El dosaje de aptoglobina no lo tenemos disponible muchas veces, pero sí todos estos otros. Así que cuando uno encuentra uno y tenemos clínica compatible, por ejemplo, esto de tener ictericia, nos tiene que llevar a pedir la bilirrubina y a pedir los otros parámetros como para completar este cuadro. Cuando pensamos, entonces hemos definido ya que nuestro paciente tiene una anemia hemolítica, tenemos que pensar cuál puede ser el origen del cuadro que presenta. Hay anemias hemolíticas que son congénitas, que son hereditarias y corresponden a defectos que no son comunes de ver, pero que sí están presentes en nuestro medio. Dentro de estas tenemos aquellas en las cuales el defecto inicial son las proteínas de membrana del glóbulo rojo, y dentro de estos vamos a tener como causas comunes la eferocitosis, eliptocitosis, acantocitosis. Hay algunas en las cuales el defecto está en el metabolismo intrínseco del glóbulo rojo, que son deficiencias de enzimas que sirven para la producción de energía, por ejemplo, del glóbulo rojo, y que cuando están alterados producen la destrucción rápida de ellos. Hay otros defectos en los cuales lo fallado es una o varias de las cadenas de hemoglobina. Y así dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, las talasemias, tenemos la drepanocitosis, que es la anemia de células falciformes, y otras más. Eso en cuanto a las congénitas. En cuanto a las adquiridas, la causa más común de anemia hemolítica adquirida son las inmunes, son las autoinmunitarias, que pueden llegar a ser como diagnóstico único, como anemia hemolítica autoinmune idiopática o sin otra causa, o bien pueden conformar parte de un cuadro de autoinmunidad generalizado, como es, por ejemplo, en el caso de la anemia que acompaña al lupus. También hay causas infecciosas por micoplasma, por infección por hepatitis C, por ejemplo. Hay causas microangiopáticas, que es la anemia hemolítica que acompaña a la PTT o a la coagulación intravascular diseminada. Y hay otras en las cuales el mecanismo de producción de la anemia son alteraciones en el sistema del complemento, como es el caso de la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es un diagnóstico raro de anemia hemolítica, pero que también existe. De acuerdo al lugar donde se produzca la hemólisis, vamos a tener las hemólisis que ocurren a nivel intravascular, o sea, dentro de la circulación, como es el caso de las anemias hemolíticas por incompatibilidad ABO, que es cuando no se ha hecho una buena prueba de compatibilidad antes de transfundir a un paciente y se da este cuadro de incompatibilidad, la sangre es hemolizada o es destruida dentro de la circulación. Sí, ese es el ejemplo como más claro de hemólisis intravascular.
Y como otra causa frecuente de este tipo de anemia hemolítica, tenemos también la que ocurre en los portadores de válvulas mecánicas, en las cuales el cizallamiento, digamos, que produce la válvula mecánica a los glóbulos rojos, produce hemólisis intravascular, pero de un tenor que por lo general no es clínicamente significativo. Y el otro sitio de hemólisis extravascular referido aquí es el que ocurre en todas las demás y es la hemólisis que ocurre a nivel del sistema retículo endotelial, ¿sí? Cuando los glóbulos rojos pasan por el vaso, se destruyen a ese nivel, ya sea por defectos mecánicos o por la acción de los anticuerpos, y eso es lo que genera el cuadro hemolítico del paciente. Cuando uno sospecha una anemia hemolítica, tiene el cuadro bioquímico con los reticulocitos altos, la elevación de la bilirrubina, la LDH. A nivel práctico, para poder diferenciar de qué tipo de anemia hemolítica estamos hablando en un paciente desconocido, lo primero que uno hace en forma práctica es solicitar la prueba de Coombs directa, ¿sí? La prueba de Coombs directa es positiva cuando la causa de anemia hemolítica es autoinmune. De ahí en más ya se verá qué tipo de anemia hemolítica autoinmune es, qué tipo de anticuerpo es el que está generando la reacción hemolítica y cuál es la causa final, si es un problema idiopático, si es un problema secundario a otra enfermedad autoinmune o si es algo infeccioso, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces, Coombs directa positiva nos tiene que hacer pensar en una anemia hemolítica de origen autoinmune. Si la Coombs directa es negativa, ahí entramos en todos los otros diagnósticos en los cuales están incluidas las anemias hemolíticas hereditarias, todas ellas, y también algunas anemias hemolíticas, como por ejemplo la que mencionaba recién de la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una anemia hemolítica causada por un problema de señalización del complemento, ¿sí? Para diferenciar esto es fundamental el frotis de sangre periférica, porque ahí vamos a ver la presencia de glóbulos rojos de forma anormal que nos orienten a cuál es la alteración hereditaria, ya que vamos a pensar en eso, que es la que porta nuestro paciente. Entonces, de acuerdo a la morfología, vamos a poder solicitar los test específicos para llegar al diagnóstico final del paciente, ¿sí? En este caso, el frotis del paciente era un frotis que está lleno de esferocitos, que son estos glóbulos rojos que son como una bolita que no tiene la parte clara central, ¿sí? Entonces, esto sumado a sus antecedentes de esplenectomía en un hermano, que es altamente sugestivo de que pueda ser portador también, de que la madre también tenía cuadros similares, nos hace pensar en una anemia hemolítica causada por un cuadro hereditario, ¿sí? Tenía, para completar, una LDH elevada en 3840, una bilirrubina total a expensas de indirecta aumentada, el hepatograma, el resto era normal, la prueba de Coombs era negativa, tenía una ecografía abdominal donde se veía una litiasis biliar múltiple, que es típico también en los pacientes que hemolizan desde temprana edad por cálculos de bilirrubina, y una esplenomegalia homogénea de 160 milímetros. Y en este paciente, por el frotis que tiene, están pendientes los estudios que son específicos para el diagnóstico de esferocitosis, que son el de resistencia osmótica, que es muy raro encontrar un lugar donde lo hagan,
y los estudios moleculares para detección de alteraciones de proteínas de membrana y ver qué tipo de eferocitosis tiene, ¿sí? Entonces su diagnóstico final es el de una eferocitosis hereditaria. Bueno, vamos a hablar sobre bases del tratamiento de estos pacientes. ¿Qué es lo que tenemos disponible? Si uno piensa en las anemias más frecuentes, que son las de origen carencial, tenemos preparados de hierro, ácido fólico, B12, que suelen ser los tratamientos iniciales más comunes que uno indica en primer lugar. Y uno va a elegir qué tipo de formulado y cuál va a ser la vía de administración de acuerdo a cuál sea el diagnóstico específico del paciente, sus comorbilidades, etc. Tenemos también factores estimulantes como la eritropoyetina, que es un derivado recombinante humano, que es la que se usa con mayor frecuencia. La vía de administración es subcutánea y generalmente uno la inicia en pacientes que, que tienen enfermedad renal crónica con hemodiálisis o no, para mejorar ese tipo de anemia en la cual el mecanismo principal de producción es la deficiencia de eritropoyetina, ¿sí? También se puede usar en enfermedades reumatológicas y oncológicas. Entonces serían más que nada en las anemias de origen inflamatorio, cuando han sido refractarios a otros tratamientos, y también uno ve el uso de estos factores estimulantes en pacientes anémicos y que son testigos de Jehová y que se niegan a recibir transfusiones como tratamiento. Vamos a hacer algunos comentarios sobre las transfusiones de glóbulos rojos. La transfusión de glóbulos rojos es una indicación personalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una cifra que un paciente tenga que a mí me indique que sí o sí ese paciente debe ser transfundido, ¿sí? Uno generalmente hace la indicación de transfusión de acuerdo a la sintomatología que tiene el paciente, ¿sí? O sea, no se usa para corregir valores, no se usa para que en vez de tener 7 tenga 8, si el paciente está asintomático, ¿sí? Entonces, lo fundamental es valorar cómo tolera el paciente la anemia, si los síntomas que tiene son incapacitantes o no, o si pueden ponerle en riesgo la vida o no, ¿sí? Por ahí podemos encontrar pacientes con una hemoglobina de 9, que no es tan baja, pero que tienen antecedentes de una isquemia miocárdica severa, insuficiencia cardíaca y que no toleran esos valores. O un paciente EPOC que utiliza oxígeno y que el hecho de tener una anemia no tan severa hace que se descompense su cuadro general. Entonces, en esos casos, uno va a elegir hacer transfusión de glóbulos rojos hasta sacarle los síntomas. O sea, no es tampoco el objetivo que llegue a un determinado valor, sino que los síntomas que han motivado la transfusión desaparezcan. Otra indicación de transfusión es, por ejemplo, cuando es necesario elevar rápidamente el hematocrito porque el paciente tiene que ser sometido a cirugía de urgencia. Bueno, en ese caso es válido hacerle una transfusión previa al acto quirúrgico para poder tener un hematocrito aceptado para poder entrar a quirófano. Eso sería otra indicación. Y otra indicación también son anemias que no pueden recibir tratamiento específico o en las cuales todavía no se ha producido la mejoría que uno espera. Por decirles, un paciente que está en quimioterapia activa, que está en quimioterapia, por ejemplo, por un linfoma, como es el caso de los pacientes hematológicos, y que uno dándoles hierro o dándoles vitaminas no va a tener mejoría de su cuadro de anemia y en el que la anemia está generando muchos síntomas, bien, en esos casos uno elige transfundir. Otra cosa a tener en cuenta es
tratar de evitar cuando el diagnóstico es de una anemia hemolítica autoinmune, porque muchas veces la transfusión puede agravar el cuadro hemolítico, ¿sí? Y esto que hay que recalcárselo a los pacientes, que las anemias son paliativos, no son la cura de la anemia. Van a mejorar por 10, 15 días, con suerte 20 días van a estar sin síntomas, pero después, si no se ha corregido la causa basal de su anemia, van a volver a estar sintomáticos y van a volver a sentirse como al principio. Entonces, es un paliativo, no es la cura para su anemia, ¿sí? Cuando hablamos de tratamiento específico, yo me voy a referir a la ferropenia, a la megaloblástica y a la anemia de las enfermedades crónicas, conceptos básicos como para aplicar el tratamiento. En anemia ferropénica, el objetivo es revertir el balance negativo de hierro y convertirlo en positivo, como sea, ya sea dando hierro como tratamiento, pero también tratando de solucionar la causa etiológica, ¿sí? Si la causa es una mujer que menstrua mucho, no sirve de nada darle hierro si no se corta con el sangrado menstrual. Entonces es muy importante hacer ambos tratamientos en simultáneo para que el tratamiento de la anemia sea realmente efectivo, ¿sí? Es fundamental la cuestión de la alimentación y corregir la ferropenia en todos sus estadios hasta que esté resuelta, ¿sí? Bueno, para tratamiento con hierro tenemos distintos tipos de formulados, los que se utilizan por vía oral y los que se utilizan por vía parenteral, ya sea intramuscular o endovenosa. La vía oral es siempre de elección y es la que tenemos que tratar de usar como primera medida, ¿sí? Tenemos comprimidos de sales ferrosas o de polimaltosa. Por lo general, los polimaltosatos son mejor tolerados por vía digestiva que los de las sales ferrosas. Y para tratamiento de anemia, uno debe indicar 2 dosis por día, ¿sí? Entonces, si uno elige empezar con tratamiento con comprimidos de hierro, hay que indicar una dosis de 60 a 100 miligramos de hierro en 2 dosis al día. Por decirles, el Ciderblut, 2 dosis por día, eso es lo que serviría como tratamiento. Cuando uno quiere dejar un tratamiento de mantenimiento, o sea, cuando ya la situación de la anemia está compensada, el tratamiento en ese caso es con un solo comprimido por día. Entonces, para tratamiento, cuando esté instalada la anemia, son 2 dosis al día y para mantenimiento es 1 por día. Como hierro intramuscular tenemos el Dextran y el polimaltosa. Las ampollas vienen de 100 miligramos cada una y se indican por vía intramuscular profunda hasta 3 veces por semana, ¿sí? Esa sería la dosis habitual. El hierro endovenoso, hay distintos tipos de hierro endovenoso. Uno es el hierro sacarato, que es el tradicional, el que más usamos en la práctica. También tenemos el hierro isomaltosa y el carboximaltosa. La diferencia entre estos 3 tipos de hierro es básicamente la dilución y las dosis que uno puede hacer de cada uno de ellos. El hierro sacarato se pueden administrar 1 o hasta 2 ampollas diluidos en 500 mililitros de solución fisiológica para que no dé flebitis, y en 2 horas, no menos de ese tiempo por esto mismo de la flebitis, hasta 1 o 2 veces por día, ¿sí? Este hierro, el sacarosa, es de los hierros endovenosos viejos, digamos,
el que tiene menor índice de reacciones anafilácticas, así que es el que se prefiere por encima del hierro dextran, que ese sí requiere de pruebas de tolerancia antes de administrarlo. El hierro isomaltosa viene en ampollas que son de 100, de 500 y de 1000 miligramos. Este hierro se puede administrar 500 miligramos hasta 3 veces por semana en infusiones de 1 hora. El carboximaltosa, que es otro de los que se utiliza cada vez más, el Ferinject, son ampollas que vienen de 500 miligramos de hierro. Se pueden administrar hasta 2 ampollas diluidas en 250 mililitros de solución fisiológica y el ritmo de administración es de 15 minutos por cada ampolla. Entonces, si uno indica una ampolla, esto pasa en 15 minutos y si uno indica 2 ampollas, pasaría en media hora. Si es necesario volver a aplicarlo, hay que dejar pasar por lo menos 1 semana para la siguiente dosis. ¿Cuándo uno indica tratamiento parenteral para una anemia ferropénica? Cuando hay intolerancia al hierro oral actual o anterior, cuando se sospecha la existencia de una enfermedad digestiva alta que vaya a hacer imposible la tolerancia, cuando hay una ferropenia severa o la anemia en sí se presenta en forma severa, o cuando es necesario corregir rápidamente los valores. Por decir, en 1 mes el paciente tiene que operarse de algo o se tiene que hacer la endoscopía, por ejemplo, para poder diagnosticarse. Entonces, en esos casos, uno prefiere la vía parenteral, que es más rápida para dar resultados. El tratamiento parenteral puede ser intramuscular o endovenoso. El intramuscular, como sabemos, es mucho más fácil de administrar para el paciente ambulatorio y es más barato. Las desventajas es que duele y que puede dejar tatuaje residual si no se ha colocado con la técnica correcta. El endovenoso, por lo general, es bien tolerado, sobre todo el sacarato o el carboximaltosa. Se pueden administrar dosis altas de hierro en poco tiempo y es un poco más efectivo que el intramuscular cuando existe hiperexcidinemia, o sea, una anemia inflamatoria con ferropenia asociada. Las desventajas es que uno necesita hospital de día para pasarlo y eso aumenta un poco los costos. Y como les decía antes, el hierro dextran necesita sí o sí hacer sensibilidad previa, por eso también prácticamente hoy no se lo usa. Cuando el paciente está recibiendo tratamiento con hierro, uno va a observar que paulatinamente sus valores vayan mejorando. Lo primero en recuperarse es el recuento de glóbulos rojos, de hemoglobina y hematocrito. O sea, todos sus valores, estos valores son los que primero uno tiene que observar que van mejorando. En segundo nivel, en segundo lugar, van a mejorar sus índices hematimétricos, o sea, si tenía estos glóbulos rojos chiquitos, progresivamente van a ir aumentando de tamaño. Y por último, lo que se termina de mejorar al final son los niveles de ferritina. Y uno tiene que tener como premisa que hasta que no se nivele la ferritina hasta valores normales, uno no puede cesar con el tratamiento. O sea, no hay que conformarse con que esto o esto esté normal, sino que también tiene que estar normalizada la ferritina para tener éxito a largo plazo con este tipo de anemia. ¿Qué puede pasar después de los 3 meses de tratamiento con el paciente que inició tratamiento con hierro? Por un lado, puede ser que mejoren los índices, pero no los valores de glóbulos rojos. En ese caso, se piensa que la reposición ha sido insuficiente porque el paciente continúa teniendo pérdidas, o sea, no termina de mejorar porque sigue perdiendo. Entonces hay que tratar de dar hierro a una mayor dosis
y tratar de evaluar qué es lo que está pasando con respecto a las pérdidas. Otra cosa que puede pasar es que mejoren los valores de glóbulos, pero no los índices. Sigue teniendo la microcitosis y la hipocromía. En ese caso, se puede pensar que existe un componente talasémico. O sea, el paciente portador de talasemia también puede tener hierro bajo y por eso mejorar una parte, pero no completamente, y por eso va a seguir teniendo los glóbulos rojos deformes, digamos. ¿Qué pasa si no mejora ninguno de los dos valores? No suben ni los glóbulos rojos ni los índices. Hay que ver si el paciente está cumpliendo efectivamente con el tratamiento o no, porque es causa común, o de que no le haya caído mal el hierro y lo haya dejado de tomar, o tenga algún tipo de problema con el hierro oral y por eso no lo esté aprovechando. En ese caso hay que pasar a hacer hierro parenteral. ¿Qué pasa en el paciente que es refractario al hierro oral, pero que sí responde al hierro parenteral? En ese caso, el problema seguramente está en el tubo digestivo y hay que pensar en malabsorción, en que pueda tener enfermedad celíaca, en que pueda llegar a tener una gastritis atrófica, infección por Helicobacter pylori, que es algo común, que sea un paciente portador de gastrectomía o cirugía bariátrica, que no nos lo haya dicho nunca, o que tenga un hipotiroidismo no tratado asociado y que como consecuencia de eso no tenga una buena absorción gástrica e intestinal. Bueno, pasamos a las anemias megaloblásticas. El tratamiento inicial de estas anemias nos ubicamos por deficiencia de B12 o de ácido fólico. Si la anemia es severa y sintomática, generalmente lo primero que vamos a indicar va a ser una transfusión de glóbulos rojos, que hay que hacerla lentamente para evitar la descompensación hemodinámica y hay que iniciar en simultáneo la reposición de vitaminas. En pacientes que están estables, o sea, no están en esta situación de gravedad, se puede iniciar directamente el tratamiento. Esto es una premisa y es que no hay que darle ácido fólico sin vitamina B12 a un paciente en el cual todavía no se sabe si tiene deficiencia de vitamina B12, porque se puede agravar el cuadro clínico de este paciente. Entonces, si vamos a dar vitaminas con megaloblastosis, que sean las dos juntas o nada hasta tener los resultados de B12, ¿sí? Por lo general se indica una ampolla intramuscular de los dos componentes de B12 y ácido fólico, o si uno sabe ya que es solo B12, la carencia del paciente solo de B12, se indica cada 48 horas por 6 dosis, luego se espacían esas dosis cada 7 o 10 días y luego se pasa a un ritmo mensual. La vitamina B12 viene en comprimidos y viene también en ampollas. Los comprimidos vienen para administración enteral, o sea, por boca, vía oral, en combinación con ácido fólico, con vitamina B6, viene B1, B6, B12, que son todas buenas fuentes de vitamina B12 y que se pueden utilizar cuando uno sabe que el aparato digestivo de ese paciente está preparado para poder absorber la vitamina B12. Esto sería el caso, por ejemplo, de un paciente vegano, por ejemplo. Uno le da vía oral, sabe que su tubo digestivo funciona, solo que él no la ingiere y da la vitamina en forma de comprimidos. Vienen también comprimidos para administración sublingual, que también servirían para aquel paciente que tiene buen tubo digestivo, ¿sí?
Las ampollas vienen en combinación con ácido fólico y otras, como es el caso de Anemidox, que es el que tenemos comercialmente, y tenemos también en combinación con vitamina B1 y B6, como es el caso del Vago B1, B6, B12, que son ambas para administración intramuscular. En cuanto al ácido fólico, tenemos comprimidos que contienen 1 miligramo, 5 y 10 por comprimido, y tenemos también el componente de ácido fólico que trae la caja de Anemidox, que es de 15 miligramos de ácido fólico en ampolla. El ácido folínico o leucoborina es un derivado del ácido fólico y que se utiliza para tratar la anemia megaloblástica o para tratar las intoxicaciones, porque es una forma, digamos, de sortear el metabolismo del ácido fólico y dar grandes dosis de la vitamina. ¿Sí? Esto muchas veces las usamos los hematólogos para revertir el efecto tóxico del metotrexato cuando lo administramos en dosis altas, y se puede dar en preparaciones en ampollas para usar endovenosa o bien en comprimidos para vía oral. En cuanto a la continuidad del tratamiento para una anemia megaloblástica, la duración de este tratamiento depende de cuál ha sido la causa por la cual estaba faltando la vitamina. En pacientes que tienen anemia perniciosa, o sea, gastritis autoinmune con deficiencia de B12, la vitamina se tiene que administrar de por vida por vía intramuscular. No tenemos opciones porque en estos pacientes no va a haber producción de factor intrínseco y nunca van a tener la posibilidad de absorber la vitamina. Cuando la megaloblastosis está causada por un aporte deficiente, en ese caso el tratamiento se hace hasta que se normaliza la dieta y hasta que se normalizan los niveles y los valores. En anemia megaloblástica hay recomendaciones, ¿sí? Que tenemos que instruir al paciente. Por ejemplo, que pacientes que tienen anemia perniciosa tienen que hacerse frecuentemente endoscopías porque está aumentado el riesgo de cáncer gástrico, así que es algo que tiene que ser una práctica habitual. Y lo otro es que hay que asegurarse de un buen aporte alimentario y suplementación de estas vitaminas a determinados grupos de riesgo, como son los niños, las mujeres en edad fértil, los ancianos, todos aquellos que tienen problemas en el aparato digestivo, pacientes que reciben anticoagulantes orales y a los que uno siempre les está recomendando que no consuman vegetales de hoja. Hay que tratar entonces de darles suplementación con ácido fólico. Y pacientes que que están recibiendo hemodiálisis crónica, deberían ser siempre suplementados con ácido fólico, vitamina B6 y B12. En las anemias de enfermedades crónicas, ¿sí? El principio fundamental del tratamiento es reconocer cuál es el cuadro que tiene el paciente y la evaluación de las patologías de base. Como les decía hace un rato, muchas veces se parte del diagnóstico de anemia inflamatoria y así se inicia el descarte de las causas que llevan al diagnóstico a veces de enfermedades reumatológicas, renales y otras. Entonces, lo fundamental es el tratamiento de la patología de base. Esta anemia no va a mejorar si no se trata concienzudamente la patología de base, ¿sí? Muchas veces se hace soporte con hierro que puede dar una mejoría parcial. El hierro tiene que ser parenteral. Hay que hacer soporte con ácido fólico
Y cuando todo esto fracasa, muchas veces se hace tratamiento con eritropoyetina, que es lo que logra restaurar la eritropoyesis en estos pacientes. Como conclusiones, ya llegando al final, cuando uno sospecha una anemia, esto es como para resumir un poquito todo lo que hemos hablado, hay que verificar clínica y antecedentes del paciente, hay que hacer los estudios de diagnóstico pertinentes, los obligatorios son los hemogramas, los índices, reticulocitos, perfil de hierro, y otros, en virtud de los resultados que vayamos teniendo, evaluar las causas con los estudios que permitan llegar a un diagnóstico y prescribir tratamiento. No hay que olvidarse de prescribir tratamiento, ¿sí? Porque muchas veces la conducta suele ser, tiene anemia, va al hematólogo. Y muchas veces desde un primer nivel de atención uno puede ya ir tratando al paciente y de última, si no se resuelve el cuadro o si uno sospecha que la patología no es una patología común, sino que puede ser algo un poco más específico, en ese caso sí derivar al hematólogo. Las conclusiones es que la anemia es un hallazgo frecuente en la práctica de cualquier médico, por lo que conocer cómo se aborda inicialmente es muy importante. No todas las anemias requieren la derivación directa al especialista. En muchos casos, el origen es patente por el relato del paciente y sus antecedentes. Por la prevalencia alta de anemias de origen carencial, muchas veces la interconsulta con nutrición puede ser de mucha utilidad, sobre todo en los pacientes que tienen pluripatología, porque terminan diciendo que no saben qué comer para mejorar su cuadro. No olvidar suplementar a los grupos de riesgo de desarrollo de carencias, en especial embarazadas, renales, alcohólicos, consumidores de algunos fármacos, aun cuando no tengan una anemia clínicamente evidente. Y como mensaje final, la anemia no es un diagnóstico en sí mismo, es una manifestación muchas veces de un trastorno subyacente, y aquellas anemias que tienen una causa meramente hematológica solamente representan un 5% del total de casos, por lo cual el rol de médicos clínicos de cabecera de familia es fundamental para estos casos, para estos pacientes. Muchas gracias, eso es todo. Bueno, Y muchas gracias. Excelente, excelente tu clase y muy completa, porque es la verdad que es muy amplio el campo de las anemias y bueno, en menos de 2 horas ha podido dar casi todo. Te felicito, muchas Andrea. gracias. Mira, hay muchas preguntitas que vos ya las dijiste, sobre todo del tratamiento, por ejemplo, de la megaloblástica, que bueno, ¿cuál Sí. sería el tratamiento del mantenimiento de la anemia megaloblástica? ¿Cuánto tiempo hay que hacerle el tratamiento, si lo querés recalcar? Sí. Generalmente un paciente que tiene anemia megaloblástica causada por una atrofia gástrica o, por ejemplo, paciente que ha recibido una gastrectomía parcial o total por un cáncer o por cirugía bariátrica, muchas veces va a necesitar ser suplementado de por vida. Generalmente el tratamiento de mantenimiento uno lo hace de acuerdo a los niveles que maneje el paciente, pero muchas veces con una administración de B12 cada 3 meses suele ser suficiente para mantenerse bien. Tengo pacientes que se administran B12 solamente 2 veces al año y con eso están en condiciones. O sea que eso también es variable de acuerdo a la vida del paciente, ¿no? De la Pero causa. Bien. sí, y Y tener en cuenta esto de no dejarlos de suplementar. Bien. Y por ejemplo, acá dicen un paciente vegetariano, ¿qué es lo que Sí. le indicarías o cuál sería la formulación de la B12 que le darías? O por En ejemplo, los adolescentes, que es común bien, que sean veganas hoy en bien, día. sí, re común. Sí, sí, sí. Generalmente con suplementación oral es suficiente, porque uno intuye que es un paciente que no tiene problemas digestivos de fondo, sino que solamente la dieta restrictiva que está llevando.
Entonces, en ese caso, se puede dar suplementación oral con compuestos, por ejemplo, el B6, B12 fólico, o B1, B6, B12, alguno de esos puede ser de utilidad, y se da primero más intensivo, o sea que tomen un comprimido todos los días durante 2 o 3 meses, y si con eso uno ve que se va restableciendo el volumen corpuscular, los valores que tiene, ya se puede espaciar con 1 o 2 comprimidos por semana. Bien, muchas gracias. Y después dicen pacientes con tratamiento con el metotrexato, que se le Sí. da el ácido fólico, cada cuánto habría Sí. que controlar el perfil de la anemia. Puede ser un paciente con una colagenopatía, por ejemplo. Bien. Bueno, generalmente uno debería tener como práctica habitual dar el ácido fólico si el paciente está recibiendo metotrexato. La Claro, forma correcta es dar ácido fólico a las 72 horas de la dosis del metotrexato. Por decir, si el paciente está recibiendo metotrexato todos los lunes, a partir del sí, jueves debería empezar con ácido fólico y hacerlo 2 días seguidos por lo menos, una dosis por lo menos de 5 miligramos por día. Si el paciente ya está anémico, en ese caso la dosis de ácido fólico que hay que dar es superior, se pueden dar 10 o 20 miligramos por día, teniendo en cuenta este tiempo de espera desde la dosis de metotrexato, ¿sí? Para no bien, restarle eficacia al tratamiento de su bien, patología de base, ¿sí? claro, Porque si perfecto, uno le da ácido fólico todos los días, claro, reduce la efectividad del metotrexato y va a volver a tener los síntomas de la artritis, de la psoriasis, de lo que claro, sea. Entonces hay que dejar pasar esos días, por lo menos 3 días desde la dosis del metotrexato, y dar por lo menos 5 miligramos 2 días seguidos, o si sí, ya está instalada la anemia, dosis superiores por 2 o 3 días por por semana. semana, digamos. Sí. Bien. Y después otro, consulta, dice paciente con quimioterapia, Sí. ¿cuánto sería el valor de la hemoglobina necesario para transfundir? Uno no lo, como he dicho recién, uno no Sí, lo valora según los valores de hemoglobina, sino según la clínica del paciente. El paciente anémico crónico o que va desarrollando la anemia lentamente va ganando tolerancia a las cifras bajas de hemoglobina. Es como que se acostumbra a trabajar con lo poquito que tiene y puede tener síntomas de anemia solamente ante situaciones que lo exijan un poco más. Por ejemplo, se infecta y esos 7 que antes los toleraba bien, ahora no los tolera por efecto claro, de la infección, ¿sí? Entonces, en el momento en que tiene síntomas, es en el momento en el que hay que transfundir, independientemente de cuánto tenga en los análisis que se les realicen. Yo tengo pacientes crónicos, con leucemias crónicas, por ejemplo, que con sí, 5 de hemoglobina suben la escalera sin ningún claro, problema. claro, Entonces es muy variable. Yo a ese paciente no lo voy a transfundir todas las semanas para que tenga un claro, valor que a mí me deje tranquila. Lo voy a sí, transfundir en el momento en que esos valores no los tolere y necesite mejorar la sintomatología. claro. O puede ser también, aunque porque dicen pacientes oncológicos de tumores sólidos, Sí, que para iniciar la quimioterapia, por ahí el para la, oncólogo sí, quiere que tenga sí, 8 o 9 se porque le queda, va a se bajar con la queda, quimio. claro, se queda tranquilo con mejores valores. Sí, Claro, sí, sí. sí, así es. Bueno, otras preguntas. Bueno, pues ya les dijiste, diferencias con el tratamiento del hierro endovenoso e intramuscular y por cuánto tiempo, Sí, que ya hablaste de eso, de la anemia ferropénica. sí. Este, ¿Qué podés decir con respecto, vos cuál preferís en un paciente que tiene un síndrome mal absortivo, por ejemplo, que tenga una angiodisplasia intestinal? Sí. ¿Preferís el intramuscular o el hierro endovenoso? En mi caso particular,
sé que ese paciente, por ejemplo, el portador de una angiodisplasia que va a sangrar frecuentemente, Sí, yo prefiero el endovenoso, porque puedo dar dosis más altas y que le van a durar mucho más que el intramuscular. El intramuscular muchas veces uno lo puede usar en un paciente, por ejemplo, que vive alejado de un centro de salud, que no puede tener acceso rápido a un hospital de día. Bueno, en ese caso, por ahí siempre hay una enfermera en el pueblo que le puede aplicar el intramuscular. Entonces, en claro, esos casos, eso inclinaría la balanza para un intramuscular. Pero si tenemos posibilidad de usar el endovenoso, es muchas veces el de preferencia, más que nada por las dosis que uno puede administrar sin que el paciente se canse tanto también. claro. Bien. ¿Sí? Y la última preguntita, que ya estamos terminando, ya llegamos casi a Sí, las 10, a las 22. Dice, en el hierro bioral, los comprimidos se administran en algún horario en particular. Tanto, sí, bueno, a ver si eso hay recomendaciones, si lo puedes volver a sí. repetir, sí, o a recordar. Generalmente el hierro oral uno hay que darlo alejado de los alimentos. Si son las sales ferrosas, por ejemplo el sulfato ferroso, que es el que está disponible en las UPAs aquí, eh, Ujú, hay que darlo sí, siempre lo más alejado posible de la comida y si es posible administrarlo con algo que contenga vitamina C. Esto de hacerle tomar el juguito de naranja o algo por el estilo, porque eso facilita la absorción de ese tipo de sal de hierro. Los hierros polimaltosato son hierros que no son tan caprichosos, digamos, y que ujú, tienen una mejor tolerancia gastrointestinal. Así que si uno tiene la posibilidad de indicar este tipo de hierro, sobre todo en embarazadas, por ejemplo, que son grupos que van a necesitar hierro durante mucho tiempo, hay veces que durante todo el embarazo y que se les suma también la cuestión de la intolerancia propia del estado grávido. Entonces, si uno puede dar un polimaltosato, sería preferible en ese caso y se puede administrar media hora a una hora antes del horario de comida, por ejemplo, antes del almuerzo y de la cena, y de esa forma facilitar la toma y cómo es la tolerancia la también. absorción. Bien. Sí, Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Este, Yo quería preguntar, disculpen, antes sí, que sí, que se sí, vayan, sí. em, sí. con respecto a a los veganos, que hay un montón de adolescentes, sobre todo, que me preocupa, Sí, ¿hay que esperar a que esté anémico para suplementarle la vitamina o le podemos dar no, ya como preventivo de anemia, digamos, ya que no no, consume no. nada de carne? Hay que darlo en forma preventiva, o sea, no hay que esperar que se ponga anémico. Uno sabe que en un tiempo perentorio ese paciente va a tener la deficiencia de B12, entonces es preferible empezar a suplementarlo desde el momento mismo que inicia este tipo de alimentación. Quizá no sea necesario darle una dosis diaria, quizá como es solo suplementación en un paciente estable y sin patología, con 2 dosis semanales sea suficiente. Pero sí empezar lo ideal sería que sea guiado por un nutricionista y que empiece una suplementación tempranamente para no llegar al cuadro de anemia. Bueno, Gracias. Bien. muchas gracias. Ahí ya estamos en el último ya minutito. Ahí la última pregunta dice, las embarazadas, ¿en qué trimestre habría que darle la suplementación? Todo depende de qué valores parta, ¿sí? Si en el primer trimestre de embarazo, que uno consideraría todavía que se rige por los valores normales de una mujer no embarazada, si Ujú, tiene menos de 12 en el primer trimestre, hay que suplementarla, hay que darle hierro. bien, Y de ahí en adelante cuando lo necesite. Y lo que hay que ver muchas veces con las mujeres embarazadas es esto de no perderles el rastro, de que no llegue al tercer trimestre con 8 de hemoglobina, o sea, captarla claro, lo antes posible para que después no sea una carrera contra el tiempo
lograr que llegue a un buen valor para el final de su embarazo, teniendo en cuenta también que el hierro es necesario para el desarrollo del sistema nervioso del niño, ¿sí? Y que Claro. la ferropenia materna se asocia a déficit cognitivo en el niño más adelante. Entonces, es fundamental que si una embarazada uno detecta que tiene anemia, o está con riesgo de anemia porque no se está pudiendo alimentar, porque está perdiendo peso, que es lo que puede pasar en los primeros trimestres, hay que ser agresivo con el tratamiento con hierro. O sea, si la pastillita no la toleró, darle ahí nomás intramuscular o endovenoso, pensando en todo esto, ¿sí? En que llegue bien ella y en que el niño no tenga ningún riesgo de desarrollar ningún problema futuro. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tenés todos mensajitos de excelente presentación, muy práctica, dirigida a los clínicos, así que, bueno, damos por finalizada la clase. Bien. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, el Nada. próximo martes va a ser de leucemia mieloide crónica y trastornos mieloproliferativos. Bien. Lorena, no sé si... Bueno, excelente, doctora, te felicito porque hemos sacado un montón de conceptos y cuadros que nos van a acompañar, me parece que en los consultorios. Bien. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y todos tus conocimientos. Doc, Bueno. los saludamos a todos, buenas noches para todos. Doctora Vides, muchísimas gracias también. Muy feliz No, Día del Trabajador para todos Feliz a día. festejar el 1 de mayo. Y esta clase sí la subimos, ahí veía un comentario que todas las clases quedan subidas por un link en Classroom, así que allí las van a encontrar. Si ustedes desean, también las podemos compartir a partir del WhatsApp. Los saludamos a todos, muchas gracias y Chao, buenas feliz noches. día. Feliz feliz día. día, feliz día para el Buenas primero. noches. Un Buenas saludo a noches, que todos. estén Feliz bien. día.